Bueno, ya es momento de revisar qué es lo que pasa en el mundo, por eso estamos junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? Muy bien, Pati. El malestar en Rusia que continúa y eso se ha traducido en distintas acciones. Una de ellas son las protestas que se desarrollaron ayer y hay un balance de la cantidad de personas detenidas. Fueron más de 1.400 las personas que fueron detenidas por la policía en estas manifestaciones a partir de lo que anunció ayer el presidente Vladimir Putin, ¿no? Esta movilización parcial que había ordenado con este llamado a 300.000 reservistas para unirse a la guerra en Ucrania y en parte compensar las pérdidas que han sufrido y los distintos retrocesos que se ha visto por parte de Rusia y en el campo de batalla. O sea, las protestas son por ese llamado que hace, en el fondo, a incorporar a otras personas a la batalla, a estos reservistas. Y ayer lo comentábamos, de la gran cantidad de personas que ante este anuncio que hacen un discurso Vladimir Putin, se agotaron los pasajes. Sí, tratando de salir. Ya me adelanté. Estar andando en ese tema, porque claro, es otra de las formas con las que se ha manifestado este descontento que existe dentro de Rusia. Y según organismos independientes, dicen que los detenidos se han concentrado en 38 ciudades, aunque la gran mayoría se concentra sobre todo en Moscú y en San Petersburgo. Entre los detenidos hay además periodistas que estaban cubriendo esas manifestaciones, y la respuesta además que ha habido por parte de las autoridades es que este tipo de acciones va a tener consecuencias, porque la oficina del fiscal de Moscú ya advirtió que todas las convocatorias que se hagan a través de internet, a través de las redes sociales para participar en estas manifestaciones podría significar hasta 15 años de cárcel. Y ahora sí, Pati, vamos con lo que tú decías, a ver lo que está pasando ahora en los cruces fronterizos, en los cruces de la frontera entre Rusia y Georgia o entre Rusia y Finlandia, porque vemos ahí cómo ha aumentado el tráfico entre las personas que quieren derechamente salir del país y que no están dispuestos a cumplir con el llamado al que hacía referencia el presidente Vladimir Putin. Los vuelos se agotaron, sobre todo a los países como Turquía, como Georgia o como Armenia, que son países que no exigen visa para los ciudadanos rusos que quieran viajar hasta ahí. Los precios también han aumentado. Los pasajes, por lo general, no se encuentran a menos de $5.000, o sea, unos 5 millones de pesos chilenos aproximadamente. Rusia dice que todos estos reportes que hablan de éxodo de sus ciudadanos son exagerados, pero lo cierto es que todavía hay muchas dudas respecto a cómo va a funcionar en la práctica este llamado a la movilización. No está claro si es que van a cerrar las fronteras para las personas que están sujetas a este llamado, y por lo tanto todavía ante esas dudas son varios los ciudadanos. Claro, esa es la duda que tenía, si estaba o no prohibido que salieran, si se va a establecer o no alguna prohibición de ese estilo. Y leía también que en la Unión Europea los países están viendo ahí qué alternativa tomar, si acaso recibir o no. Claro, porque hay algunos países que ya desde hace un tiempo estaban planteando la idea de que ni siquiera iban a permitir la llegada de turistas y que ya le han cerrado las puertas a los rusos que quieran huir del país, bajo esta interrogante donde todavía no tienen muy claro de qué manera esto va a operar, pero son varios los que ya compraron su pasaje de ida porque dicen yo no estoy dispuesto a que Vladimir Putin me convierta en un asesino, con todas las críticas y la primera movilización a gran escala que ha habido desde el inicio de la invasión, que ya cumple 7 meses. Sí, ahora, ¿qué interpretación se hace sobre estas últimas decisiones que ha ido tomando Vladimir Putin sobre esto? ¿Se va quedando sin tropas, sin fuerzas necesarias? Por otro lado, estaba anunciando algunos referéndums. ¿Cuál es el análisis que se hace sobre estas decisiones que estaba tomando? Ahí hay varias interpretaciones, pero a nivel general hay varios que sostienen que esta es la muestra de que Vladimir Putin está reconociendo que el curso de la guerra no está yendo como a él le gustaría que fuera, y que además desde Occidente, que ya estaba más o menos claro que las cosas no iban bien, esto ya es el reconocimiento dentro de la propia población rusa de que ha sufrido más pérdidas de la que la propaganda dentro de ese país intenta transmitir todos los días. Por lo tanto, es muy complejo ahí el panorama que está enfrentando, más allá de este llamado que se había realizado dentro de las regiones separatistas rusas del este de Ucrania para realizar referéndums
referéndums de anexión para pasar a ser parte de la Federación Rusa, y todo esto mientras desde Ucrania en las últimas semanas habían realizado una contraofensiva que se había traducido en ganancias territoriales, y es dentro de ese contexto que Vladimir Putin realiza ese llamado. Pero dentro de lo que ha sido el curso de la guerra y de estos 7 meses de invasión, siguen los esfuerzos de la diplomacia, tal vez menos visibles, y es bajo ese escenario que se realizó hoy el mayor intercambio de prisioneros que ha habido entre Rusia y Ucrania desde que empezó la invasión, y eso incluye, por ejemplo, a quien veíamos recién ahí en las imágenes, que es el exdiputado ucraniano Víctor Medvedchuk, que es un aliado de Vladimir Putin, que es muy cercano al presidente ruso y que en Ucrania había sido acusado de alta traición. Este es un intercambio que incluye a 215 prisioneros ucranianos que regresaron a su país y a 55 prisioneros que regresaron a Rusia, y todo esto bajo el papel que está realizando ahora Turquía, que ha sido un actor importante que ha intentado mediar entre ambos países, y el rol que ha jugado ahí el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, que se refirió a este intercambio como un paso importante hacia el fin de la guerra.